When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Bienvenido a un nuevo vídeo de Matemáticas con Clase. En este caso realizamos el segundo ejercicio de análisis correspondiente a la PAU de junio de 2025 de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de Andalucía. El problema dice: a un paciente con diabetes se le monitoriza durante un día completo, suministrándole un medicamento a mediodía para observar su reacción. La función que aproxima la cantidad de glucosa en sangre medida en miligramos por decilitro del paciente en cada instante t medido en horas es esta, que como ves está definida a trozos. Y el primer apartado nos dice: halla en qué periodos de tiempo la glucosa va aumentando. Tendremos que obtener la primera derivada de esta función, que será también una función definida a trozos. El primer tramo de la función tendrá por derivada 5/6, que multiplica a 3t² partido 3, por tanto nos queda t², menos 12 por 2, 24t, más 108. El segundo tramo de la función tendrá por derivada 2t menos 40. Igualaremos a 0 ambos tramos de la función. En el primer caso obtendremos la ecuación t² menos 2t más 108 igual a 0. Resolviendo esta ecuación de segundo grado, obtenemos dos soluciones t igual a 18, que obviamente no pertenece al intervalo de 0 a 12, y t igual a 6, que sí pertenece al intervalo de 0 a 12. Si igualamos a 0 la derivada de este tramo de la función, vemos que da por solución t igual a 20, que pertenece al intervalo de 12 a 24. Estos serán los posibles máximos o mínimos de la función, puesto que nos piden el estudio del crecimiento de la glucosa. Tendremos que ver dónde crece esta función, y para ello utilizaremos un esquema en la recta real. Como ves, marcamos en rojo los extremos del intervalo donde se define cada uno de los tramos de esta función, y los dos puntos en los que podríamos tener un extremo relativo de esta función. Estudiaremos el signo de la primera derivada en cada uno de estos intervalos. En el primer intervalo, supongamos, por ejemplo, f' de 1, que sustituyendo en la primera derivada nos dará 425 partido por 6. Por tanto, positivo. Puesto que la primera derivada en este intervalo es mayor que 0, querrá decir que la función crece. Consideramos ahora, en el segundo intervalo, el valor de la primera derivada para t igual a 10, cuyo resultado nos dará menos 80 tercios. Puesto que es menor que 0, querrá decir que en este intervalo la función decrece. En el intervalo de 12 a 20 consideramos el valor de la primera derivada para t igual a 13. En este caso, la derivada nos da menos 14, con lo que es menor que 0. Por tanto, en este intervalo, la función decrece. Y finalmente, entre 20 y 24, consideramos f' de 21, que nos da 2, que es mayor que 0, con lo que la función
crece. Por tanto, podemos concluir que f crece en los intervalos de 0 a 6, unión de 20 a 24. ¿En qué se traduce esto? En que la glucosa aumenta de las 0 horas a las 6 horas, de las 20 a las 24 horas. El apartado B nos pregunta: ¿en qué momento del día el paciente tiene los niveles más alto y más bajo de glucosa en sangre y a cuánto ascienden? En el apartado anterior hemos visto que entre las 0 horas y las 6 horas la función crece y entre las 6 y las 12 la función decrece, con lo que esto nos daría un máximo relativo de la función. Y también hemos visto que entre las 12 y las 20 la función decrece y entre las 20 y las 24 la función crece, con lo que nos daría un mínimo relativo de la función. Tendremos que ver también qué valores toma esta función en 0, 12 y 24 para de esa forma saber cuándo tiene los niveles más alto y más bajo de glucosa en sangre. Calculando estos valores vemos que f de 0 sustituyendo en la función nos dará 5/6 por 108, que es igual a 90 miligramos por decilitro. Por otro lado, f de 6, sustituyendo también en el primer tramo de la función, nos dará 330 miligramos por decilitro. Calculamos f de 12, que es el extremo superior del intervalo donde está definido el primer tramo de la función. Sustituyendo en este primer tramo, obtenemos que el valor de f de 12 son 210 miligramos por decilitro. El valor que toma la función para t igual a 20 lo obtendremos sustituyendo en el segundo tramo de la función, que nos dará 146 miligramos por decilitro. Y finalmente f de 24 será igual, sustituyendo también en el segundo tramo de la función, 162 miligramos por decilitro. Como podemos ver, este es el valor más bajo que toma la función. Por tanto, querrá decir que el nivel más bajo de glucosa es a las 0 horas y corresponde a 90 miligramos por decilitro. Por otra parte, este será el máximo que toma la función y por tanto el nivel más alto de glucosa, que será a las 6 horas y que corresponde a 330 miligramos por decilitro. El apartado C nos pregunta: ¿en qué momentos después del mediodía el paciente tiene 155 miligramos por decilitro? Tendremos que ver cuándo esta función después del mediodía, es decir, con este tramo de la función, alcanza el valor de 155 miligramos. Es decir, nos dirá que f de t es igual a 155, siendo f de t cuadrado menos 40t más 546. Igualando estas dos expresiones, tendremos la ecuación t cuadrado menos 140 más 546 igual a 155. Es decir, t cuadrado menos 40t más 391 igual a 0. Resolvemos
esta ecuación de segundo grado y tendremos que t será igual a 40 más menos la raíz cuadrada de 40 al cuadrado, que nos da 1600, menos 4 por 1 y por 391, que nos da 1564, partido por 2, que será igual a 40 más menos la raíz de 36, que nos da 6, partido por 2. Y esto nos da dos posibles soluciones. La primera será t igual a 46 partido 2, que será 23, y que pertenece al intervalo 12 a 24. Y por otro lado, la segunda solución será t igual a 17, que también pertenece a este intervalo. Por tanto, a las 17 y a las 23 se alcanza este nivel de glucosa. When you're in the garden.